De estar juntos y queremos glorificarle. Bueno, voy a quitar esto porque es más fácil hablar y porque están lejos ustedes. Vamos a orar. En esta mañana te damos gracias, Dios, por la oportunidad de vivir. Pero también muchísimas gracias por tu promesa de estar con tu creación, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, especialmente porque hemos decidido seguir. Queremos, Señor, que nos guíes en la lectura de tu palabra, que nos permitas meditar en ella, que sea a través de tu Espíritu Santo que podamos llegar a conclusiones importantes para que vivamos de tal manera que te agrademos a ti. Pues gracias porque nunca nos has dejado solos ni nos dejarás cuando estamos tomados de tu mano. Dirige este mensaje a nuestro corazón y que podamos, Señor, ponerlo por obra. Bendice a aquellos que por alguna razón no pudieron venir, pero, Señor, sé para ellos totalmente su fortaleza y su dirección también. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, podemos ver algo muy bonito en la Biblia, como dice la palabra, que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Es una promesa verdadera. Y cuando nos reunimos, ciertamente nos da gusto vernos, pero lo que más gusto nos da es poder recibir el mensaje de la palabra que es preparado para nosotros y está ahí escrito y que tiene el propósito de transformarnos. Todos tenemos sabiduría de alguna manera o de otra y tenemos experiencia y recomendamos cosas de la vida, recomendamos esto, recomendamos aquello, y esto es mejor que aquello. Y bueno, pero hoy tenemos que aprender a enseñar y a anunciar o predicar a Cristo. La medicina para todos los males del ser humano es Cristo. No existe otra. Cuando nos reunimos nosotros y presentamos seguramente nuestra situación, todos tenemos una situación difícil en alguna de la vida y generalmente se manifiesta cuando empezamos a pedir. Y yo pido, yo necesito, y ay, por favor, ayúdenme a orar. Y esa es una de las labores más importantes de la iglesia, de acompañarse y sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Sin embargo, el meollo del asunto está en Cristo. Que cada uno tenga una relación con Cristo, una relación personal, una relación viva, una relación que va a transformar su vida. En Romanos 1:16, que vamos a leer, Romanos 1:16, la semana pasada lo leímos y hoy quiero que lo volvamos a leer. Y dice así en Romanos 1:16, lo leo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es algo que tiene el poder de Dios. Cuando vamos a escuchar el Evangelio o vamos a predicar el Evangelio, estamos anunciando el poder de Dios. Ahora, ¿para qué sirve ese poder? Vamos a verlo en un momento más. Bueno, está anunciándose el poder de Dios. Si una persona recibe el mensaje del poder de Dios, haga de cuenta que lo transforma. Allí es la evidencia. Y el poder de Dios dice aquí para salvación. No es para que exactamente nos sientamos bien, resolvamos los problemas que nos apuran y que podamos esto o aquello, sino es para salvación. Y cuando habla de la salvación, habla de la eternidad, ¿dónde la vamos a pasar? ¿Dónde vamos a estar después de morir? Y esta es una respuesta difícil porque nuestra conciencia nos acusa de las cosas que hemos hecho mal, que hemos pensado mal, que hemos dicho mal. Pero esa conciencia que nos acusa fue resuelta a través de las buenas noticias de Jesús. El poder de Dios para salvación. O sea, Dios quiere que nos salvemos
aún de nuestra conciencia, en el sentido de que nos acusa y vivamos con la cabeza agachada y sufriendo malestar tras malestar que nos da la conciencia. Y muchas veces las personas nos acusan también y nos torturan para que nosotros estemos igual. ¿Qué es el Evangelio? Dice aquí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y no distingue, ya dijimos, sea la nacionalidad que sea. Los judíos pensaron que eran los únicos y se siguen promoviendo como los únicos y te están llevando a la ley para que seas de la ley, pero el Evangelio no es así. El Evangelio te lleva a una solución total, eterna de tu destino. Bueno, vemos aquí esta situación y entonces tenemos que aprender a tener una relación personal con Dios, y voy a pedirles que abramos nuestra Biblia para que lo sigan con su vista en Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Este es un pasaje que voy a tomar de introducción para avanzar en el mensaje. Hechos capítulo 5, versos del 1 al 11. Ustedes lo tienen allí y les voy a ir diciendo sin leer lo que está allí para que ustedes pongan atención. En el 5:1 hay un matrimonio. Hay un matrimonio que el hombre se llama Ananías y la mujer se llama Zafira. Ese matrimonio platica entre ellos y venden una propiedad. ¿Cuál era la necesidad de vender? Pues para ayudar al sostenimiento de la obra evangelística de la iglesia naciente. Se habían convertido 5,000, estaban siendo enseñados, había que alimentarlos, había que hacer gastos para esto. Y las personas voluntariamente llevaban su ofrenda a los apóstoles y los apóstoles la repartían. Pero dice el verso 2 que ese matrimonio se puso de acuerdo y le dijo el hombre a la mujer, le dijo, mira, vamos a decir que lo vendimos en tanto, nos quedamos con tanto y hacemos como que entregamos todo. Estaba planeando una mentira. De hecho, lo hicieron. Dijeron, vendimos en tanto, aquí está. Y cuando llega al verso 3, Pedro lo descubre. Por favor, tengamos mucho cuidado con esta enseñanza, porque aquí está. A Dios no se le puede engañar. Dice aquí que Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y quitases del dinero que ganaste en ese trabajo de vender? Y le dice una observación, le dice, mira, verso 4, si te quedas con ella es tuya, y si la vendes, de todos modos, el dinero está en tu poder. A ver, pero ¿por qué pusiste en tu corazón quedarte con el dinero? Pues fíjate, no has mentido a los hombres sino a Dios. Quiero que noten que nuestra presencia en una reunión de iglesia es ante Dios. No solamente ante nosotros, que nos gusta vernos, y de veras que nos gusta vernos, nos saludamos. Bueno, dice, no has mentido a los hombres, que somos los que estamos aquí, y yo soy Pedro, sino has mentido a Dios. Y eso hace que pensemos que hay algo más que poderoso en la palabra de Dios y en su iglesia. En este caso, no se podía mentir. Ahí queda como evidencia para muchos de nosotros ahora. Y entonces, al oír esto, Ananías, bueno, lo sacan los jóvenes y lo llevan y lo sepultan. Como a las 3 horas dice aquí que llegó la mujer. Pues llega la mujer, ¿verdad? Muy de acuerdo, ¿no? Muy seria. Y entonces Pedro le dice, le da una oportunidad. ¿Vendiste en tanto la heredad? ¿Quién estaba hablando con Pedro? El Espíritu Santo. Y le dice, ¿vendiste en tanto? Y le está diciendo, pudiera ella haber dicho, mi esposo me obligó. Yo no fue así.
estoy arrepentida, me duele el corazón, no quiero mentir. Y esa era la reacción natural de una persona que cree, ¿verdad? Eran discípulos, ellos. Sin embargo, dijo tranquilamente, sí, así fue. En tanto, Pedro le dice, ¿por qué hiciste el acuerdo con tu esposo de tentar al Espíritu del Señor? Y mira, aquí están los hombres llegando, que sacaron a tu esposo muerto y te van a sacar también a ti. ¡Pum! Se muere. La sacan. ¿Qué sucedió con esto? En el verso 31 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Lo que sucedió trajo el pensamiento, con Dios no se juega, a Dios no se le miente, no podemos vivir doble vida, no puedo estar pensando una cosa y haciendo otra. Mira nomás qué les pasó a un matrimonio que estaba felizmente viviendo, que tenían recursos, que nadie los obligó, pero ellos hicieron la trampa y mintieron. Y no mintieron a los hombres, mintieron a Dios. Esto que está pasando aquí es para mostrar que Dios conoce todo lo que está sucediendo. No lo va a repetir por una y otra vez en cada uno de nosotros, sino lo que Él quiere es que aprendamos el principio que muchas veces necesitamos. Si vas a hacer algo, piensa bien lo que vas a hacer y hazlo como Dios quiere. Las personas de la iglesia, entonces, se amarraron bien y dijeron, oh, está bien, hay que vivir bien, no hay que mentir, no hay que ser doble cara. Y la gente de afuera, los que oyeron el evento, porque imagínense, ¿a dónde llevan eso? Se murió. ¿Por qué se murió? Es una noticia doble, una gran noticia de la tragedia a causa del pecado. Entonces la mala noticia es que el pecado nos condena, el pecado nos mata, el pecado nos destruye y nos aleja de la comunión con Dios. La palabra muerte significa separación. Entonces ellos estaban separados ya de la iglesia. Y bueno, imagínense nada más, de estar todo bien, echaron a perder todo. ¿Con quién se quedó todas las cosas que ellos tenían? Pues a ver, nos dice, nada, aquí no se trata ese asunto, ¿verdad? Pero sin embargo, en este contexto, el Evangelio está transcurriendo y es poder de Dios. Y ahora quiero que noten una cosa, por favor. Los creyentes en Cristo Jesús tenemos que vivir en ese poder de Dios. Tenemos que vivir experimentando su poder. ¿Pero para qué? El Evangelio no es una reunión común, no es un club, no es para que vengas y me cuentes y yo te cuento. No, el Evangelio es algo que te va a transformar. Y estas personas no habían sido transformadas en la mentira y vivían en la mentira y eso les trajo consecuencias, ¿de acuerdo? Ahora nosotros tenemos que aprender. En el verso 12 del capítulo 5, donde vamos a continuar, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los apóstoles y todos los que habían creído ahora sí estaban perfectamente unidos, unánimes, bien unidos. Pero en esa unidad estaban pasando muchas señales y prodigios que vamos a leer ahorita. De nuevo, el Evangelio en tu vida, en la vida de alrededor tuyo, tiene que estar pasando prodigios y señales, cosas maravillosas. Dice aquí, de los demás, que no eran de la iglesia, obviamente ninguno se atrevió a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Habían visto el pueblo tenía el testimonio de una iglesia, de un grupo de cristianos que eran lo que decían ser, y de cristianos que tenían algo sobre ellos que era el poder de Dios y que podía haber consecuencias serias con los mentirosos. Y ellos dijeron, no, mejor no me meto a la iglesia, mejor no voy, mejor no me acerco, porque si me quedo ahí y echo una mentira, capaz que me muero también. Hermanos, este temor se ha acabado en la iglesia. No se ha acabado, vamos a decir, se ha disminuido, porque todavía hay personas fieles.
Ese temor de decir voy a hacer las cosas bien delante de Dios está mermando. Y mucha gente quiere hacer las cosas bien delante de los hombres. Y quedan bien con las personas que les ven. Pero en su interior, cuando están solos, no quieren hacer las cosas bien. Y lo saben. ¿Me explico? Cuando te ven, pues ya te vieron. Pues bueno, haces lo que tienes que hacer. Pero si no te ven, haces lo que tú quieres. Y Dios está mirando eso. Dios quiere que tengamos temor. Pero dice en el verso 14 que como resultado de ese temor, más que miedo, creían en el Señor. Los que creían aumentaban más y más en gran número, así de hombres como de mujeres. Vemos aquí claramente cómo el número de los creyentes se está incrementando, hombres y mujeres, y por primera vez en la Biblia, o por las primeras veces, las mujeres empiezan a contar. Las mujeres tienen su valor delante de Dios igual que el hombre. Somos hijos de Dios e hijas de Dios. Y aquí dicen, está pasando algo maravilloso. Los creyentes, en vez de alejarse, se están fortaleciendo. Y ahora yo me quiero preguntar, ¿por qué estaban añadiéndose a otras personas? ¿Pueden imaginarse ustedes? Porque contaban las cosas. Porque tenían que contar a los vecinos, a los amigos. Porque podían decir, mira qué está pasando. Ahora, ¿qué estaba pasando? Que contaban, dice, tanto pasaba en el verso 15, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ellos tenían tantos deseos de pertenecer y recibir el beneficio del poder del Evangelio, que decían, aunque me toque en la orillita, aunque al pasar no sea más que su sombra me llegue ahí. En este pasaje no dice que la sombra lo sanaba, para que no le pongamos eso. Dice, al menos su sombra cayese sobre ellos. Y dice en el verso 16, aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice? Todos eran sanados. El Evangelio no se quedó en mi casa. La semana pasada hablamos de aquel endemoniado que fue sanado y que quería seguir a Jesús, y Jesús no se lo permitió. Dijo, no vengas conmigo, vuélvete a tu casa y cuéntale a ellos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Entonces dice, tú vas a ir a contarle a tu propia familia. Ahora los apóstoles estaban contándole a toda la sociedad, a todas las personas. Eso no significa que tenían que convencerlos, no, Señor. El Evangelio se proclama, se dice, se establece, se publica claramente y la persona decide. Pero la iglesia no se quedaba callada. Los creyentes platicaban, compartían ese beneficio maravilloso. Y entonces las personas decían, yo creo que ustedes, me habló de Tijuana a mi hermana. Y yo le dije que Dios en su palabra ha hecho algo en mi vida maravilloso. Y ¿saben qué? Ya viene en camino, quiere que Dios le sane a ella también, o le salve, o le quite ese miedo. Bueno, entonces vienen los de Tijuana. Y luego los de Tepic, Nayarit, y los que tienen familia en Colima, y aquellos empiezan a contar, y las personas venían a conocer el poder del Evangelio. La palabra humana para solucionar o animar a otra persona, ¿sabe cómo le hacemos? Pues me da gusto verte, échale ganas. Esa es la declaración más fuerte que podemos decirle a las personas. Échale ganas tú, soporta tú. Yo no puedo hacer más que échale ganas. Cuando mucho podemos hacer un intento de ayuda, pero es insuficiente. El Evangelio no viene a hacer esto. El poder de Dios viene a tocar la vida de las personas y a transformarlas.
y los atormentados de espíritus y enfermos, todos eran sanados. Había un cambio, como aquel hombre endemoniado, vestido en su cabal juicio, estaba con su familia, compartiendo las grandes cosas que había hecho Dios con él, ¿verdad? El testimonio nuestro somos nosotros, nuestra vida. Ahora voy a decir, el mensaje es de poder, y el mensajero tiene que vivir en el poder de Dios. En Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú tengas a Cristo en tu corazón, cuando te hayas arrepentido, el Espíritu Santo va a venir y te va a llenar para que me seas testigo en los cercanos, en los vecinos, en los enemigos, que son los de Samaria, y hasta el último de la tierra. El Evangelio transforma las vidas para que nosotros amemos hasta lo que nos hacen daño. Por favor, hermanos, escuchemos este mensaje. Cristo dijo, amad a vuestros enemigos. Y cuando una persona no puede amar a sus enemigos, se pone una sola pregunta en su corazón y su conciencia le va a decir, ¿estás actuando bien? ¿Estás actuando bien? Odias a tus enemigos. Y piensas, ojalá y se mate. Ojalá y desaparezca de aquí. No quiero saber nada de esa persona. Pues eso no es el Evangelio. El Evangelio transforma la vida de las personas hasta sanarlos de aquellas cosas que los atormentan y que puede ser que les dé dolorcito de estómago. Que nos deje estar en paz. El poder de Dios, hermanos, no es un poder filosófico o una enseñanza para que tú vayas a tu casa y te concentres. Verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Cuando las cosas están pasando de una manera distinta a lo institucional, ¿verdad? Hay celos. Cuando alguien está haciendo mejor las cosas que otro, hay celos. Empiezan a buscarle cómo hacerlo caer, ¿verdad? Y estaban celosos porque la gente estaba buscando a Jesús. Y ese celos les llevó a tomar una decisión. Dice 18 que echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. O sea, los encarcelaron. Dijeron, vamos a ponerlos en paz. ¿Verdad? Ahora se usan otros métodos, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que los encarcelaron, pero el Evangelio tiene poder y sigue avanzando. Verso 19, un ángel del Señor abre las puertas de la cárcel en la noche y los saca. Pero antes de sacarlos, bueno, les dice, vayan puestos en pie en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Vayan, sálganse de aquí. Ustedes no son para estar en la cárcel. Ustedes son para estar libres. Y el propósito de Dios para ustedes es que vayan y anuncien estas palabras de esta vida. ¿Por qué? Porque afuera hay muchas personas necesitadas. Afuera hay personas que no tienen paz, que están temiendo por morir, porque van a morir, porque les dijeron que tienen cáncer. Están asustadas. Las personas están apuradas, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y ustedes tienen que salirse de aquí, váyanse. Y dice en el verso que sigue, vayan al templo, váyanse donde están las personas buscando ayuda y anuncien. Y habiendo oído esto, el verso 21 dice, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Estaban ahí enseñando. Estaban obedeciendo. Noten que el cristiano no es el que sabe mucho, no es el que se la pasa aquí y allá y llenándose con 30 videos aquí alrededor, así. Tiene todo el horario analizando la información de uno y de otro. Ese no es el creyente que Dios quiere. El que Dios quiere es aquel que vaya y comparta a las personas que necesitan. Las personas están muriendo sin Cristo. Las personas están en una crisis.
Las personas están viviendo destrucción familiar. Cuando el evangelio llega a esas personas, si eran dos los que se iban a destruir, uno se queda con Cristo agachado y el otro se destruye. Si no quiere creer, por supuesto. Si los dos quieren creer, el poder de Dios los une. El poder de Dios transforma para bien, hermanos. No es solamente palabras. Bueno, dice aquí que ellos, entre tanto, los sumos sacerdotes hicieron su reunión y dijeron, vamos a juntarnos en el concilio. Y dice el 21, con todos los ancianos hijos de Israel, y dijeron, traigan de la cárcel, por favor, a los que ayer metimos, ¿verdad? Bueno, ahí van a sacarlos de la cárcel y en el verso 22 dice que no había nadie. Oye, pues ya fuimos, la cárcel está bien cerrada. Los guardias están ahí firmes, cuidando. Dicen, pero no hay nadie adentro. Bueno, el verso número 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Mira, esta es la labor de la conciencia. Algo está pasando, ¿eh? Algo está pasando. ¿En qué va a terminar todo esto? Cuando uno ve la obra de Dios, uno tiene que pensar, quiero hacer tu voluntad, no quiero ser en contra de ti. Y estos hombres fueron avisados en el verso 25, le dijeron, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Estaban obedeciendo, estaban ahí valientemente anunciando de Cristo. Y entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque tenían que ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? ¿En cuál nombre? ¿Alguien me quiere decir? ¿En qué nombre estaban enseñando? ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¿A quién tenemos que anunciar y predicar? ¿A quién? A Jesús, no la iglesia, no una persona. Tenemos que anunciar a Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es el Señor de la vida. No podemos estarnos que me voy para allá, que me voy para acá, que me gusta acá. No, Señor. Jesús es el mismo para todo el mundo. Tenemos que seguir a Jesús. Y ellos estaban predicando a Jesús, ¿verdad? Y al predicar a Jesús, les contestan ellos. Dice, ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El mensaje es, para ellos claro, ustedes nos están culpando de que se crucificó a Jesucristo. Nos están echando la culpa, que nosotros lo matamos. Imagínense nada más, qué claro estaba. En esos momentos estaban ante la autoridad. Y dice en el verso 29, la respuesta de Pedro fue así. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, noten por favor la simplicidad de esto. ¿Quién les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Quién les dijo, id y hacer discípulos a toda la nación? ¿Quién les dijo? ¿Dios o Jesús? Y ellos estaban cumpliendo el mandato de Jesús y ellos se están refiriendo a los hebreos, a las autoridades de la ley, le estaban diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, Jesús es Dios. Y vamos a obedecer. Jesús nos manda a llevar el mensaje a otros. Y se ha repetido una y otra vez, el mensajero y el mensaje van unidos. La vida del mensajero es una vida consagrada, dedicada, pensada y hablada en los términos de Cristo. Hablamos de libertad y estamos en libertad. Hablamos de fe y vivimos por fe. Hablamos de paciencia y mostramos la paciencia. Hablamos de amor y vivimos el amor. Dios no quiere que vivamos de una manera incongruente. Como yo digo, yo creo en Dios, pero hago esto porque mi apellido. No, Señor.
Tú dejas de ser quien eres y naces de nuevo. Y ahora eres un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que te va a llenar del fruto. Estos hombres estaban ahí muy, muy seguros de lo que decían. Y todavía le dicen a ellos: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. O sea, ellos no tienen miedo de decir la verdad. La verdad es que ustedes lo mataron. O sea, ustedes lo mataron. Verso 31. Y a o sea, Jesús, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué Jesús resucitó? ¿Para qué? Para dar perdón, para dar arrepentimiento, para que las personas tengamos una nueva relación con Dios. Y la Biblia dice en Gálatas claramente que alguno que tiene fe como la fe de Abraham es hijo de Abraham por la fe. Es un hebreo por adopción. Él ha sido bendecido con la promesa de Abraham porque ha creído como Abraham. ¿Y qué ha creído? Que Jesús es Dios, que Jesús puede perdonar, que Jesús me puede transformar, que yo puedo y debo, aunque mi carne se resista, a morir obedientemente, callándome y sufriendo la muerte de cruz si es necesario, que no sé qué va a pasar cuando pase eso, pero sí tengo que tener mi conciencia. Yo no puedo decir: me vas a pegar, te pego. No me hagas lo que hago. Me golpeas, te golpeo. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te sometas. El poder de Dios está a tu disposición para que el mensaje que tú transmites sea tu mensaje. Ahora, cuando alguna persona no puede hacer eso, no podemos juzgarle nosotros. No, le tenemos que amar. Y tenemos que entender que no puede. No puede. Y tenemos que orar por esa persona. Y llevarla a la presencia de Dios en oración para que esa persona pueda, con la ayuda de Cristo, porque no puede una persona cambiar. ¿Me explico? La obra espiritual solamente la puede hacer Dios. Uno puede hacer las cosas materiales, pero las espirituales solo las hace Dios. Y aquí vemos que había arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, el verso 32, ellos se afirman y dicen: nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros somos testigos. Nosotros vimos. Un testigo es aquel que ve, oye y está en el evento que sucedió. ¿Cuál era el testimonio? ¿O de qué daban testimonio? ¿De qué eran testigos? De que Jesús había venido, había predicado el Evangelio, había sanado a muchos enfermos, había perdonado pecados, lo habían agarrado, lo habían hecho padecer muchas cosas, lo crucificaron, ellos estuvieron ahí, lo vieron, aunque sea de lejecitos, y fueron testigos de su resurrección. Y eso los cambió. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros sabemos quién es Jesús. No voy a cambiar mi fe por tus amenazas, no te voy a temer. Porque es necesario, dice la palabra, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces yo te respeto mucho, pero no te voy a obedecer. No te falto al respeto, pero sí voy a hacer lo que Él quiere que haga. ¿Y qué estaban haciendo? Enseñando a Jesús. Predicando la solución a la necesidad del ser humano. La sociedad te ofrece, la humanidad te ofrece muchas soluciones. En todas sus áreas. Y luego cada año te ofrecen algo mejor para que lo cambies. Cristo no te ofrece algo temporal que se te acaba. Te ofrece una vida que nunca se acaba. Te ofrece el perdón de pecados para que vivamos con Él por la eternidad. Pero necesitamos tomar la decisión de arrepentirnos. ¿Quién es el que puede abrir nuestros ojos?
¿Quién es el que puede hacer la obra en su corazón? Cada día es un poco más difícil ser cristiano. Bueno, cada día es un poco más difícil ser un verdadero cristiano. Cada día es más fácil decir que eres cristiano porque vas y te metes al templo y cargas la Biblia. No, Dios no quiere eso. Que cambies de templo. Él quiere que cambies de corazón. Que en tu corazón esté Cristo. De tal forma que si Cristo está en tu corazón, a donde vas a transformar. Vas a levantar, van a decir, no tiene por qué vivir bajo el efecto de las drogas. Cristo lo puede sanar. Busque a Cristo. Cristo es la solución. Cuando no se acepta a Cristo, entonces tenemos que tomar las soluciones humanas y ahí estamos atendiendo las necesidades humanas. Dios no está en contra de las ayudas humanas, pero Él quiere que sea el primero. Él quiere que nuestra confianza para salud, para fortaleza, sea Él. Y muchos hemos experimentado el poder de Dios, ¿sí o no? Hemos visto su obra maravillosa y ahora la estamos disfrutando. Pues Dios no quiere que la vivas disfrutando tú solo. Dios quiere que todos los días enseñemos y prediquemos a Jesús. Ese es el título del mensaje. Todos los días enseñaban y predicaban a Jesús. Nosotros todos los días debemos vivir enseñando y predicando a Jesús. ¿Por qué a Jesús? Porque Él es el que le va a ayudar. Nosotros somos solamente el instrumento para que conozcan. Hermanos, el pecado está abundando, ¿cierto o no? ¿Qué dice Romanos 5, 20 y 21? Y con eso vamos a terminar. Póngase de pie y así Romanos 5, 20 y 21. Romanos capítulo 5, versos 20 y 21. Y lo vamos a leer todos juntos. Y cuando decimos que el pecado está abundando y que ya no lo soporto, ahora tú tienes que ver el mensaje que está aquí, que es más que el pecado. Dice así Romanos 5, versos 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Lo leemos juntos, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley te lleva a la condenación. No mentirás. Y hemos mentido. Y los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Pero Cristo Jesús murió en la cruz. Esa es la buena noticia. Murió para que en Él tengamos nosotros justicia por su sangre. Pero recuerden, vete y no peques más. Deja de practicar lo que practicas. La maldad no es de los creyentes. Hemos sido lavados, hemos sido comprados, hemos sido hechos nuevas criaturas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por que tú nos has enviado a compartir este evangelio maravilloso de poder en Cristo Jesús para que las más personas de esta ciudad de Ameca y por el teléfono a todas aquellas personas que nos hablan, podamos compartirles de la maravillosa gracia en Cristo Jesús y cómo Él hace el cambio, la transformación en nuestra vida, cómo Él cubre nuestra deuda de pecado con su sangre y cómo Él nos justifica para que estemos en la presencia eterna contigo, Dios. Te suplicamos que sigas ayudándonos a compartir el evangelio, a enseñar y a predicar todos los días de ti, Señor Jesús. Y Padre, te rogamos por las personas que van a escuchar, que nos ayudes,
a esperar, a no forzarlas, a no incomodarlas, sino decir tu palabra y que tu palabra les incomode, no nosotros. Danos sabiduría y enséñanos a tu Espíritu Santo, y muchas gracias por la obra que vas a hacer a través de tu iglesia, no solamente en este templo, sino en el mundo entero, porque tu palabra dice que el Evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Gracias, Dios, por tu misericordia. Llévanos a casa, llévanos a meditar y a hacer tu voluntad. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.